Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, las lecturas de la Santa Misa se escogen según la vida, la obra del santo que se celebra. Hoy celebramos un gran santo, doctor de la Iglesia, San Alberto Magno, que fue obispo, confesor y doctor de la Iglesia. Doctor de la Iglesia significa su enseñanza es tan profunda y tan sana que merece ser profesor nuestro, doctor en las cosas de Dios. Doctor no es doctor en medicina, sino doctor en las ciencias divinas, ¿sí? Doctor en las ciencias divinas. San Alberto Magno fue teólogo de la Orden de Santo Domingo Guzmán de los Dominicos, que dio una gloria eterna para la Iglesia Católica a Santo Tomás de Aquino, que es el doctor común de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino, alumno de Alberto Magno, bien superó a su maestro e explicó de tal modo la fe católica que la Iglesia lo declaró doctor común, es decir, él debe ser enseñado, estudiado en todos los seminarios y universidades católicas, en su teología, en su filosofía. ¿Por qué? Porque pudo, gracias, digamos, a la filosofía de Aristóteles, que es la filosofía realista, que tiene cuenta de lo real, observación de la realidad, y bien pudo sintetizar todo de una manera tan segura que el que se apoya en Santo Tomás, en su filosofía y teología, no puede desviar de la línea católica. Santo Domingo, cuando era joven estudiante en la Universidad Teológica con Santo Alberto Magno, no hablaba, pensaba, reflexionaba, analizaba las cosas, y sus compañeros, por burla, por broma, lo tacharon de buey mue, un buey mue que no hace ruido. San Alberto dijo: bien, este buey mue un día va a mugir de tal modo que el universo va a escuchar su voz. Y hoy dije, Santo Tomás es el más grande de los teólogos católicos, el único doctor común de la Iglesia Católica. De hecho, desde unos 50 años que dejaron más o menos de lado a Santo Tomás, a pesar de que por ley es el primero, andamos como andamos, teologías locas que legalizan cualquier cosa y que aceptan cualquier cosa, es una locura. Todo eso tenemos que seguir a Santo Tomás y a su maestro San Alberto Magno. Entonces, San Alberto, teólogo dominico de la Orden de Santo Domingo, tuvo como discípulo Santo Tomás de Aquino, cuyo mérito fue reconocerlo, anunciar lo que iba a ser. Creado obispo, San Alberto, obispo de Ratisbona en Alemania, renunció a su mitra para dedicarse a escribir y enseñar hasta su muerte, ocurrida en el año 1280. Fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia en el año 1931. Les decía que la lectura de la misa depende de lo que hizo el santo. Debido que San Alberto, igual que todos los grandes doctores de la Iglesia, doctor de la Iglesia, y bien, aquí la lectura sacada de 2 Timoteo 4:1-8 nos dice algo importante. ¿Cuál es el deber del doctor de la fe católica? Y de hecho todo obispo es y debería ser doctor de la fe, enseñar la fe correcta y rechazar los errores. Y por extensión los ayudantes de los obispos, que son los sacerdotes. Por eso San Pablo dice estas palabras a Timoteo, obispo, y por extensión a todos los obispos que son doctores de la fe y a todos los sacerdotes. Mire lo que dice: carísimo, te conjuro, te ordeno, te mando en nombre de Dios, te conjuro, te ordeno en nombre de Dios y de Jesucristo, que ha de juzgar a vivos y muertos al tiempo de su venida, de su reino. Te conjuro para hacer ¿qué? Bien, predica la palabra divina, insiste oportuna e inoportunamente, reprende, ruega, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces debe predicar ¿qué? No cosas sociales, no cosas políticas, no cosas humanas, no cosas de este mundo. Predica la palabra divina,
Nuestro Señor no mandó a los apóstoles a hacer guerras y revoluciones y desórdenes en las sociedades, y Dios sabe si la sociedad romana en tiempo de Cristo era injusta y había problemas. Más que la mitad de la humanidad estaba vendida y comprada como animales de habla humana. Y bien, no mandó predicar revoluciones porque todos iban a ser crucificados, matados como Espartaco, ¿no? ¿Qué mandó? Los mandó predicar el Evangelio. Nuestro Señor, al subir al cielo, dijo a los apóstoles: todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Vayan en todo el mundo, prediquen el Evangelio, es la enseñanza de Cristo, a todas las naciones, bautícenlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo cuanto os he dicho. Ni más ni menos, lo que Él dijo, no lo que nosotros queremos decir. Entonces aquí San Pablo ordena a su discípulo, el obispo Timoteo, y por extensión a todos los obispos y doctores de la fe, predica la palabra divina. La palabra divina, queridos hermanos, es una luz, es un escudo, es un consuelo, es una lámpara en nuestra mano. Si seguimos la palabra de Dios, sin desviar ni a derecha ni a izquierda y derecho como está, bien tendremos bendición y fruto. Si la mezclamos con cosas humanas, personales, ahí no funciona. Y por desgracia, una de las razones por las cuales en los últimos 50 años tuvimos tantas guerras civiles en pueblos católicos como Salvador, Guatemala, Nicaragua, etcétera, etcétera, es porque quisieron mezclar la palabra divina con las cosas humanas, excitando hermanos contra hermanos, haciendo guerra civil. Y esto no trajo bendición, sino maldición, pobreza, odios, rincones y muertos. Nosotros tenemos que predicar la palabra divina. Nadie, absolutamente nadie, ni obispo, ni papa, ni sacerdote, ni teólogo, que es nada de hecho porque está al servicio de la iglesia y del obispo y no de por su cosecha, nadie tiene el derecho de falsificar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice no fornicar, punto, no fornicar, es claro y neto, no desear a la mujer del prójimo. El que deja a su esposa legítima, casado por la iglesia, bendecido, y va con otra, es adúltero. El que se junta con una divorciada separada comete adulterio. Y San Pablo dice, esto de el que va con la divorciada es adúltero, capítulo 19, al inicio de San Mateo. Y San Pablo dice, tenedlo por dicho entendido, algo solemne, sépanlo bien, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ávaros o usureros de hoy irán al cielo si no se convierten. Entonces, predica la palabra de Dios. Hoy no podemos callarnos. Quieren mezclar la palabra de Dios con cosas que no son de Dios. La palabra de Dios dice, un hombre, una mujer se casan para ser ministros de Dios, comunicar la vida, continuar la creación. ¿Qué dicen unos disque obispos? Digo disque obispos, es verdad que son obispos ordenados, pero disque obispos porque ya no representan a la Iglesia Católica ni a Cristo. Por ejemplo, en Holanda, en Alemania más bien, en Bélgica, ¿qué están haciendo? Quieren casar hombre con hombre. ¿De dónde viene esto? ¿Predican la palabra de Dios? No. ¿Predican palabra humana? Sí. ¿Son representantes de Dios? No. ¿A quién representan? Bien, el que falsifica la palabra de Dios no representa a Dios sino al diablo. No a Dios sino al diablo. Engaña a la gente. Es gravísimo esto. Predica la palabra divina. En Bélgica, por ejemplo, los obispos de habla holandesa, flamenca, hicieron un ritual para bendecir supuestamente, más bien maldecir, hombre con hombre en la iglesia. ¿Qué hacen? Traicionan el Evangelio, traicionan su misión, traicionan a Cristo, traicionan a las almas también, porque esta bendición no vale nada, no es bendición, es maldición. Hacen lo contrario de lo que dice Dios. Ustedes conocen las reglas, ¿no? Entonces aquí dice, predica la palabra divina, no palabra humana, no mezclarla con lo que no viene de Dios. Claro, la palabra divina, predicada, asimilada, digerida y aplicada en la vida humana y cristiana, tiene consecuencias humanas, tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias en la vida humana. Es verdad. Pero precisamente es palabra divina que purifica. Por ejemplo, los romanos, tenían miles de esclavos. Había familias que tenían 5 a 10 mil esclavos en sus fincas. Animales de habla humana, comprados y vendidos. ¿Sabían esto?
Cuando se convertían, cuando se bautizaban, libertaban a esos miles y miles de esclavos y los hacían cristianos, hermanos suyos. Nuestro Señor dijo: busquen primero el reino de Dios y su gloria, lo demás será dado por añadidura. Cuando practicamos, vivimos el Evangelio, Señor Evangelio, y bien, no solamente tendremos las bendiciones espirituales, sino temporales también. Pidamos a Dios misericordia por nuestros pecados, misericordia y luz por nuestros dirigentes de la Iglesia y dirigentes civiles, y vivamos cristianamente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.